En psicología, el concepto de diálogo interno es algo importantísimo. Este diálogo interno es una parte esencial que se trabaja normalmente en terapia. Precisamente una de las razones por las que decidí llamar al canal así fue por esto, porque para los que no sabéis inglés, self-talk significa diálogo interno. Y es que todos solemos tener una charla con nosotros mismos y nos decimos esto o lo otro dependiendo del contexto o de la situación. Aunque no solo eso, porque va a depender también de muchos otros factores. En primer lugar, debes tener claro que seguramente antes de conocer al narcisista ya tenías este diálogo contigo mismo. He de aclarar también que muchas veces no somos conscientes de lo que nos decimos, a menos que hagamos un ejercicio de introspección, es decir, que prestemos atención a lo que nos estamos diciendo. Pero ¿qué pasa con este monólogo interior cuando conoces a un narcisista? O peor aún, cuando has crecido con él. En este vídeo vamos a ver cómo puede modificarse ese diálogo interno o incluso empeorar tras el paso de un narcisista por nuestra vida. También analizaremos las rumiaciones que pueden aparecer. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Como he dicho antes, todos o casi todos tenemos ese monólogo interior con nosotros mismos. A veces somos más conscientes de ello y otras veces no tanto. Un ejemplo de esto sería atender a lo que nos decimos cuando nos equivocamos. ¿Qué nos decimos? ¿No nos decimos nada? ¿Qué nos decimos exactamente? ¿Es positivo o negativo? ¿Está ajustado a la realidad o no? Este tipo de preguntas pueden acercarte a ese monólogo interior tuyo. Ahora bien, cuando conocemos a un narcisista, es normal que ese diálogo cambie de alguna manera. Puede que antes de conocer a alguien así fueses alguien con cierta estabilidad, con cierta confianza en ti mismo, y de repente todo eso se fue por la ventana. O puede que no, puede que nunca te dijeses cosas buenas y tras el paso del narciso por tu vida, tu diálogo interior empeoró y se intensificó. O puede que después se creasen así las rumiaciones. Por otro lado, cuando alguien crece con un narcisista, puede que ya traiga ese self-talk condicionado por muchos miedos, por muchos castigos y demás, por lo que normalmente será un diálogo interno muy duro y muy castigador. Pero ¿qué es exactamente lo que nos podemos decir? ¿O cómo son las rumiaciones que pueden empeorar y desestabilizarnos? En primer lugar, puede que una de las cosas que no pares de repetirte sea necesito volver reiteradamente al narcisista para conseguir su aprobación. Y es que una de las trampas mentales en las que muchas víctimas caen es en la de necesitar la validación o aprobación del narcisista. Esto ocurre principalmente porque los narcisistas suelen retirar y retener ese afecto y esa atención, incluyendo aquí la validación a tus experiencias y sentimientos. Esto lo hacen para mantener el control sobre la relación, pero se cobra un alto precio en la salud mental de la víctima. Por ello, la persona que sufre este tipo de trato está totalmente necesitada de la validación de la otra persona. Esto puede ocurrir por varios motivos. O bien esa persona siempre ha necesitado esa validación de los demás porque ha crecido en un ambiente abusivo en el cual se la privaba de todo esto, o bien ha desarrollado ciertos rasgos de tipo codependiente. Y es que no nos olvidemos que tanto narcisistas como codependientes necesitan esa validación externa extra de los demás, aunque por regla general tanto unos como otros actúan de forma diferente para conseguirlo. Y aquí tengo que hacer un inciso, no todo el mundo cuando necesitamos validación de alguien o somos narcisistas o somos codependientes, esto quiero que dejarlo bien claro. El caso es que sea como sea, muchas personas puede que tengan ese mantra en la cabeza y sientan la necesidad de volver al narcisista para que les dé de alguna manera su aprobación, para que les digan que no están locas, que no se han inventado nada o incluso para conseguir que se disculpe el narcisista. Tristemente los narcisistas no piensan de la forma empática que podemos pensar los demás, por lo que cuando la víctima vuelve para algo de validación, solo conseguirá más abuso por parte del primero. Y es que cuando un narcisista, independientemente del tiempo que haya pasado, le dices que necesitas que se disculpe, que reconozca sus errores, que te digan que no estás loco y que aquello que viste realmente sucedió o que realmente significaba lo que tú pensaste, solo hará que él o ella se enroque en esa posición de poder y que no la suelte, por lo que en lugar de admitirlo, lo que harán será incrementar todavía más ese trato abusivo contra ti. En segundo lugar, puede que te repitas constantemente que te sientes avergonzado, y es que uno de los sentimientos más habituales después del paso de un narcisista por tu vida es la vergüenza. Muchos psicólogos denominan a esta vergüenza como tóxica, porque es un sentimiento que desborda al individuo y que procede de una situación de abuso. Y a ver, la vergüenza es un sentimiento muy normal en el ser humano. Es normal sentir esta cuando nos hemos equivocado y
hemos visto nuestro fallo o cuando alguien nos ha resaltado algo que no hemos hecho bien. En este sentido, el abuso narcisista consiste principalmente en hacerte creer que todo lo que haces está mal, está exagerado, desubicado y demás, por lo que una de las consecuencias lógicas de este abuso es esta vergüenza. Sigue siendo normal sentirse avergonzado cuando uno ha sufrido una situación de abuso, porque normalmente uno se echa la culpa de lo que ha sucedido. Es un resultado lógico, pero está totalmente desconectado de la realidad. Recuerda que en el abuso narcisista existe una gran distorsión sobre lo que es realidad y lo que no, por lo que si te sucede esto, te animo a que identifiques cuando te sientes así y te preguntes si realmente mereces sentirte así o está conectado con lo que realmente sucedió. Puede que haciéndote este tipo de preguntas alivies un poco ese malestar y consigas identificar la fuente real de esos problemas. Cuando se tratan de cosas que sí hemos hecho, un consejo es cambiar la palabra culpabilidad por responsabilidad, tener en cuenta de que todos nos equivocamos y lo importante que es el darse cuenta para poder implementar los cambios necesarios. Hay personas que ni siquiera se dan cuenta o admiten que se han equivocado, como son los narcisistas, por lo que esto ya es un gran paso, el darse cuenta. En tercer lugar, algo que puede resonar en tu mente es no tengo derecho a ser amado. Puede que no te lo digas con estas palabras, pero el resultado o el sentimiento es el mismo. No tengo derecho a ser amado, nadie tiene por qué quererme, no tengo nada que alguien pueda valorar, etc. En muchas ocasiones la persona ha sido tan brutalmente anulada que termina sintiendo como si sus sentimientos no importaran. Pone el foco en los demás, pero nunca en ella misma. Esto puede pasarles a personas codependientes o egoístas, las cuales están muy centradas en satisfacer las necesidades de los demás, pero rara vez se preocupan por las suyas propias. Muchas veces este tipo de personas han crecido o van a parar con personas manipuladoras y narcisistas, las cuales les exigen que sacrifiquen su bienestar por el bienestar de ellos. Por lo tanto, muchos han aprendido a que esa es una forma correcta y aceptable de relacionarse, cuando en realidad es de todo menos sano. Tiende a olvidarse de sí misma y a no poner ningún límite, pero está muy centrada en los límites de los demás. Piensa que sus necesidades y sentimientos no son importantes o que son una carga, pero se centra en exceso en los sentimientos de los demás y busca complacer a todo el mundo. Por todo ello, el que ellos mismos piensen que tienen derecho a ser amados, a ser tenidos en cuenta, a ser considerados y todo ese tipo de cosas será algo que resonará con fuerza en sus cabezas, pero en la versión más negativa. Si para complacer a alguien a quien aman tienen que sacrificarse ellos mismos, lo harán. Si para amar a alguien tienen que olvidarse de ellos mismos, lo harán. Por eso este pensamiento puede ser recurrente en las personas que han convivido con un narcisista. Por supuesto, si la persona ya presentaba estos rasgos de personalidad, pero ha terminado con un narciso, este tipo de pensamientos y sentimientos se incrementarán e intensificarán, ya que el narciso le reforzará cuando lo haga y le castigará cuando no. O sea, el narcisista, en lugar de decir no tienes por qué hacer esto, no tienes por qué sacrificarte tanto, no tienes por qué dejar de pensar como piensas para contentarme a mí, te dirá todo lo contrario. Al final la persona termina sintiéndose poco merecedora de atención y de afecto, y si ya arrastraba esto de antes, ese sentimiento y rumiación aumentarán tras el narcisista. En cuarto lugar, si yo no hubiese hecho esto, el narcisista rellena tú el espacio en blanco. Y es que las rumiaciones de muchas personas y su diálogo interno versan sobre arrepentimientos de situaciones pasadas en las cuales el narcisista hizo algo a raíz de que la víctima hiciese algo también. Esas acciones pueden ser de lo más legítimas desde un punto de vista objetivo, pero de lo más irrespetuosas o inapropiadas desde el punto de vista del narcisista. Por ejemplo, puede que el narcisista te dejara de hablar cuando intentabas defenderte de sus acusaciones, o se enfadara en exceso cada vez que intentabas pedirle una explicación. Y es que por lo general, con un narcisista no podemos ser nosotros mismos, ni tan siquiera cuando esto implica el defendernos. Ellos lo ven como una ofensa a su grandiosidad y un ataque a su autoridad, por lo que la persona puede quedarse enfrascada en rumiaciones del tipo si no me hubiese defendido, entonces las cosas ahora estarían bien. Si no le hubiese exigido una explicación, ahora la cosa sería distinta. Si no le hubiese dicho esto en su momento, ahora se lo podría decir de otra manera, etc. Y es que ese arrepentimiento y esa culpa traspasa los límites de lo que mucha gente entiende por normal, y para entender este punto de vista tenemos que comprender que la víctima termina ocupando una posición totalmente sumisa y anulada por el narciso. Ya tan solo el hecho de defenderse es una ofensa para muchos narcisistas y castigan a sus víctimas con el silencio, el descarte o cualquier otro tipo de acción. Otro tipo de pensamiento que, aunque no sea muy consciente, sí que termina teniendo efectos significativos en la persona es el de no tengo derecho a cuidar de mí mismo.
Esto se puede traducir en un montón de frases distintas y en todos los idiomas, pero al final la rumiación siempre será la misma. Si no tengo derecho a amarme a mí mismo o a que otros me amen, tampoco tengo derecho a cuidar de mí mismo. Esto da lugar a multitud de actitudes y comportamientos que tiene la víctima y que van en contra de su bienestar tanto físico como emocional. Como sabes, para relacionarse con un narcisista es necesario sacrificarse constantemente. Esto va a significar que la víctima al final siente que no tiene derecho ni a amarse a ella misma, ni a defenderse, indefensión aprendida, ni a respetarse, y tampoco y mucho menos a cuidarse. Por eso muchas personas caen en hábitos que son poco saludables, pero que de algún modo les sirve para sobrellevar el abuso. Esto puede ser problemas alimenticios, es decir, comer en exceso, no comer nada o no alimentarse bien, beber en exceso, fumar en exceso, hacer ejercicio en exceso o no hacer nada de ejercicio, no llevar una buena higiene, no tener un hábito de sueño saludable, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas intentan aplacar la ira del narcisista y contentarlo de alguna manera haciendo sacrificios cada vez más costosos y restrictivos. Después puede que, como de un efecto rebote se tratase, toda esa restricción salta y le rebota a la víctima directamente. Puede que piensen: ¿para qué me voy a cuidar ahora que ya no estoy con el narcisista? O si antes no me quería y me cuidaba, ¿por qué lo voy a hacer ahora? Aunque también se puede dar durante la relación abusiva. Esta falta de cuidado no solo es de tipo físico, sino también emocional. Por ejemplo, cuando la persona no sabe decir que no o no sabe mantenerse en ese no, o cuando acepta los límites de los demás, pero no sabe no establecer límites saludables para ella misma y protegerse. Y así en un montón de cosas. Todo esto está relacionado con muchos otros factores, como puede ser su historia de vida, rasgos de personalidad y demás cosas, pero también con ese diálogo interno que nos dice lo que nos merecemos y lo que no. Este self-talk funciona como una brújula interna y nos ayuda a tomar decisiones. Por eso creo que es tan importante observar y cuidar ese diálogo con nosotros mismos. Por supuesto, no desde un espacio hipervigilante que no nos deje dormir, sino desde uno compasivo que sea respetuoso con nosotros mismos, que nos ayude y nos nutra cuando solo nos tenemos a nosotros mismos para hacerlo, o cuando esperamos que esa persona narcisista nos valide, aunque en el fondo sepamos que nunca lo hará. De todos los vídeos que he hecho hasta ahora, espero que este te ayude a reflexionar sobre este tipo de cosas que tal vez no habías reparado o escuchado nunca, o que nunca te habías incluso planteado. Por supuesto, los narcisistas tienen una gran parte de responsabilidad en cómo nos sentimos cuando hemos recibido un trato injusto, vejatorio y demás, pero esto no quiere decir que nosotros no podamos hacer nada al respecto. Por lo que te invito a que veas este vídeo las veces que te hagan falta, cuando te sientas perdido, cuando te invadan esas rumiaciones que son tan frecuentes en estos casos y cuando creas que todo es culpa tuya. Tienes que tener en cuenta que gran parte de este monólogo interno es heredado también de personas que han sido importantes para nosotros, nos hayan tratado bien o no, porque de modo genérico aceptamos lo que nos dicen, porque creemos que nos están diciendo la verdad. Pero un gran paso para empezar a encontrarse un poco mejor es darse cuenta de estas cosas que nos decimos y cuestionar la validez de ello. Es decir, de saber si esto que nos decimos es bueno, justo, real o incluso necesario para nosotros o no. Y colocar estas frases en el sitio que corresponde o reformularlas de manera que no nos hagan tanto daño. Bueno, y ahora dime, ¿habías escuchado alguna vez hablar de este self-talk o diálogo interno? Y no solo del canal, sino del diálogo interno en sí. He escuchado por ahí que algunas personas no lo tienen, pero creo que la mayoría lo tenemos. Si lo tienes, ¿crees que ese diálogo sufrió alguna modificación tras el paso del narcisista por tu vida? ¿De qué manera lo hizo? ¿Es positivo o negativo? Por favor, escribe abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.